Real Madrid 4, Elche 1. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vamos a comentar esta nueva victoria del Real Madrid en el Bernabéu por 4-1, en un partido que ha sido muy diferenciado, especialmente entre las dos partes, o incluso diría que la diferenciación de la segunda parte ya ha empezado en el final de la primera, porque hemos visto el festival de los canteranos, porque finalmente hemos acabado el partido con un porrón y medio de canteranos. Encima hemos podido meter uno más porque hemos tenido un cambio de más al haber tenido que agotar un cambio por conmoción cerebral en el caso del Elche en la primera parte, y eso nos ha permitido el lujo de tener un cambio más que encima en este partido concreto nos ha venido absolutamente de perlas. Y digo que ha sido muy diferenciado porque la primera parte, hasta ese primer gol de Rüdiger, estaba siendo absolutamente un tostón inaguantable, como por otro lado podíamos prever perfectamente en base a pues la semana en la que nos estamos metiendo y de la que venimos también, los esfuerzos que ya llevan acumulados ciertos jugadores, que incluso podría haber rotado todavía más desde el punto de vista de la alineación inicial, que ahora iré a comentar. Que además el Elche es un equipo que, teniendo en cuenta que tampoco está bien, viene aquí al Bernabéu y aún así quiere tener el balón, con lo cual ralentiza todavía mucho más el juego, así que, bueno, podíamos prever ese tipo de partido áspero, plomizo sobre todo, y es lo que efectivamente estábamos teniendo. En cuanto a la alineación, pues teníamos a Thibaut Courtois en portería, finalmente el metabelga ha sido el elegido para hacer de titular. Se especulaba en los últimos días con que podía jugar incluso Lunin, no sé si ha tenido algún tipo de toque de atención respecto a que parecía que iba a hacer mucha más rotación en este partido y quizás se han dado cuenta que, oye, que hay que calmarse, que sí, que obviamente tenemos que centrarnos, entre comillas, digamos, en la Champions, en esa vuelta contra Manchester City, pero que la Liga no la puedes tirar, o sea, la puedes perder perfectamente, pero no la puedes tirar de manera proactiva por tu parte. De esa manera encontrábamos en la línea defensiva a Carvajal, pareja de centrales Rüdiger-Huijsen, muy titular, y Fran García en el lateral izquierdo. Cuatro centrocampistas, de nuevo, eso sí que no cambia, el 4-4-2 está abonado a Arbeloa, este 4-4-2. Bueno, ya sabéis que no me termina de gustar, o por lo menos no me ha gustado en ciertos partidos, como podía ser Osasuna, Valencia y creo que recordar Getafe también, pero bueno, en otros encuentros como el Manchester City y hoy, que son dos encuentros muy diferentes, obviamente por el rival, pues sí que ha seguido apostando por el mismo esquema, y en esos cuatro centrocampistas, pues Fede Valverde en la derecha, doble pivote Tchouaméni y Thiago Pitarch y Camavinga en la izquierda. Y luego una doble punta con Brahim y Vinicius. Ya veis que Vinicius, Fede Valverde, Tchouaméni, Rüdiger, o sea, menos rotaciones de las que pensábamos que podíamos tener. Incluso meto en esa rotación, porque yo ya lo considero titular, a Thiago Pitarch también. Y como digo, con ese centro del campo además, pues se podía prever este tipo de partido, ¿no? Y ya digo, los primeros minutos prácticamente no han valido para nada, o sea, nos los podríamos haber ahorrado como espectadores perfectamente. De hecho, yo esperándome ya un partido de esta tipología, he empezado el partido más tarde para poder rebobinar, que muchas veces hago eso para ver otra serie de partidos repetidos, rebobino los momentos en los que el balón está parado, ¿vale? Lo de cuando salen las estadísticas de juego efectivo y ves que el partido ha durado 56 minutos, pues quieras o no, en realidad has estado 34 minutos más descuentos con el balón parado, es decir, sin que haya fútbol. Entonces eso me lo suelo ahorrar con otros partidos, en este caso lo había hecho con este, aunque con ese parón que ha habido en la primera parte por esa conmoción en ese golpe que ha habido entre Camavinga y Sangaré, que el jugador del Elche finalmente ha sido sustituido, pues lo he tenido que rebobinar pronto y al final he acabado en el directo del partido. Pero ya digo, el Elche con balón y el Madrid esperando en su 4-4-2, tratando de salir en velocidad con Vinicius, poca aparición del brasileño y también con la sorpresa desde segunda línea, si es que se puede llamar sorpresa, desde la derecha de Fede Valverde. Desde la derecha, aunque ya sabéis que se mete por dentro, se mete a veces incluso de falso 9, es decir, hay mucha movilidad. Brahim baja a veces al centro del campo, de esa manera también ha llegado el gol de Valverde, que ahora iré a tocar. Es decir, había cierta movilidad dentro de que sí que el patrón del 4-4-2 cuando no tienes el balón, ese sí que es inamovible. Apenas habíamos tenido un disparo de Tchouaméni desde la frontal tras un gran pase de Valverde, una ocasión del Elche, en este caso encima anulada por fuera de juego y había sido la más interesante del partido en realidad, además de un par de aproximaciones por la izquierda de Fran García, que está lento para encontrar luego la llegada de Carvajal, y otra del Elche también por izquierda que ha terminado en nada. Me gustaría comentar que me ha gustado el partido de Fran, ya me gustaron los minutos del otro día,
Pero el otro día, quieras o no, bueno, puede ser el típico caso en el que un jugador, dentro de una dinámica que está muy positiva en ese partido, además muy concentrados todos por la grandeza y la importancia del partido, pues puedes entrar en el mismo y encontrarte bien, ¿no? Encontrarte a la misma altura que tus compañeros. Pero en este caso, jugando de inicio, es cierto que el rival era el que era, pero le he visto bastante bien. Además, a nivel físico, tanto a él, que, bueno, nunca ha sido un problema en cuestiones físicas de Fran García, ¿no? Pero también he visto bien físicamente a otros jugadores. Le he visto a Brahim muy bien, le veo muy rápido. Luego iremos a una jugada en la que se le ha visto muy rápido, aunque finalmente ha fallado. A Carvajal le he visto algo más suelto, más fluido que en partidos anteriores. Bueno, creo que el equipo se va viendo mejor físicamente, salvo los jugadores que ya llevan una acumulación de minutos en los que en ciertos momentos, en ciertas jugadas muy concretas, quizás se les ve a veces un poquito con el gancho, ¿no? Como puede ser a Vinicius. En el caso de Valverde no, pues porque Valverde está en otro nivel ahora mismo. Y un poco antes del gol de Rüdiger, que se ha producido en el minuto 39, pues hemos tenido un centro de Fede y un remate complicado y sin peligro precisamente del central alemán. Era este tipo de partidos en los que o lo solucionabas de esta manera o no lo ibas a solucionar. Típico partido así, enganchado, pesado, que acabas sacando por una jugada a balón parado, por un penalti, por un rebote, por una jugada aislada de un jugador tuyo. En fin, tienes que sacar el partido de esta manera o te va a costar realmente. Y como digo, llegaba el gol de Rüdiger. Tras una falta a Brahim en el pico de área, la han sacado en corto para que la reventase Fede, lo hace, muy centrada en este caso, pero muy complicada de bloquear. El rechace le cae a Brahim, que intenta controlar. Luego un defensor del Elche trata de despejar y el balón le queda perfecta a Rüdiger, que enganchaba una volea con el exterior buenísima, en una situación bastante franca para hacer esa volea, pero aún así la violencia con la que le pega es muy top, es la que pedía, ni más ni menos que la jugada. Tras ese gol del Madrid, poco después, 5 minutos después, llegaba el golazo de Fede Valverde y un gol que le daba algo más de tranquilidad al partido y sobre todo era importante este partido tratar de solventarlo más o menos por la vía rápida porque además de que tenías a mucho canterano en el banquillo y realmente lo querías sacar porque había mucho jugador que tenías que dar descanso y viene el Manchester City, vienes del Manchester City, vas también contra el Atleti de Madrid, tenías un calendario que necesitabas este partido propicio y la verdad es que esos dos goles justo al finalizar casi la primera parte nos han venido absolutamente de perlas. Y el golazo de Fede, como digo, pues percutía Valverde por dentro, abría al pico izquierdo para Fran García, Fran pausaba un poco y aprovechaba los movimientos de Vinicius y Thiago para encontrar a Fede solo en la media luna. Los movimientos de estos dos jugadores han sido claves porque si no, Fede no hubiera recibido tan solo esta zona en la que tiene un remate absolutamente increíble, claro. Control de Fede con la diestra, tenía tiro con la zurda, aún así recorta y casi en parado la pega de interior al palo largo, su clásico ya tiro, podríamos decir, que los porteros ni huelen. O sea, es que no necesita ni carrerilla, es increíble el golpeo que tiene con el interior, porque en ese tipo de golpeos pues necesitas un poquito más de carrerilla por eso, para poder darle toda la fuerza con la pierna, ¿no? Pero tiene un golpeo de interior tan tenso, tan seco, tan violento, Fede Valverde, que es espectacular y ya digo, casi en parado ha puesto el balón donde absolutamente ha querido. Encima en este momento en el que, lógicamente, a nivel de dinámica mental y de seguridad en sí mismo, pues está en topes, claro. Y de esa manera llegábamos al descanso. Y antes del carrusel de cambios, porque hemos hecho 6 cambios de una tacada prácticamente en 3 ventanas diferentes, pero en un lapso de 5 minutos, pues hemos tenido 3 opciones en las que nos podríamos haber puesto con ese 3-0 de infinitivo en el marcador. Luego no hemos echado en falta no marcar el gol en ese momento, pero bueno, ya sabéis que los 2-0 son complicados y encima un partido que tienes que hacer muchos cambios, pues oye, cuanto lo puedas solventar, mejor, ¿no? Y es que en el minuto 48, Brahim pelea un balón que no termina de llegar al central, una gran carrera del jugador hispano-marroquí, el duelo muy bueno también, se hace con ella, de hecho, avanza contra el portero y había un momento en el que tenía el pase de la muerte a Vinicius, aunque hay que decir que un pelín atrás estaba el brasileño como para que realmente el pase fuese muy fácil de dar, aún así creo que se lo tendría que haber dado si hubiera pausado un poco, pero decidió buscar definir al primer palo arriba y encima, más allá de no dar ese pase a Vinicius, el disparo es horrible y se va muy alta. En la siguiente jugada, en este caso Vinicius, balón en largo de Carvajal que controla al espacio por el perfil derecho, muy buen control, siguiente toque le deja ya sin ángulo y a partir de ahí ya se empieza a liar, trata de recortar para sacarla con la zurda pero le bloquean el tiro, le vuelve a caer el balón, intenta volver a meterse hacia adentro, pide tímidamente un penalti pero bueno, le quitan el balón sin mayor problema.
En la siguiente jugada, nuevamente, en este caso, de nuevo, estos dos protagonistas, contragolpe que llevan tanto Vinicius como Brahim por la derecha y en este caso es el brasileño el que intenta meter un pase cruzado a Fede Valverde que llegaba por la izquierda pero no acierta con el pase y el portero lo corta sin problemas. Y ahí es cuando ya llegaban todos los cambios. Entraban Yáñez, Güler y Gonzalo por Vinicius, Valverde y Tchouaméni, tres jugadores absolutamente claves que tenías que dar descanso. 2 minutos después entraba Aguado por Rüdiger, otro jugador clave, absolutamente clave. Y luego Manuel Ángel y Palacios por Pitarch y Brahim. Brahim, bueno, también es un jugador importante teniendo en cuenta que ya no está Rodrigo, que no tienes a Endrick, que no tienes a Mbappé incluso, entonces es un jugador que necesitas en ataque estar activo, porque además es un jugador que te da cosas y que le está dando muchas cosas al Madrid, y Pitarch, que yo creo que ya tiene vitola de titular, como no puede ser de otra manera, o sea, ahora mismo para mí Pitarch es titular en el Real Madrid sí o sí. He de decir que me gusta mucho que haya podido hacer todos estos cambios de canteranos y tal, porque me apetece verlos. Además, son jugadores que apetece ver, los que han ido entrando. Pero es cierto que, pese a que vas ganando 2-0, estás en casa y tal, eso de quedarte sin cambios a falta de 30 minutos para que acabe el partido no me ha terminado de gustar, ¿eh? O sea, yo entiendo que Arbeloa tenía muchas ganas de meter a los canteranos, pero quieras o no, tienes que tener un poquito de cabeza fría en esos momentos. Le ha salido la jugada absolutamente redonda. Pero bueno, a ver, si me dices que tienes que forzar sí o sí esas sustituciones, Pitarch y Brahim, bueno, pero yo creo que quizá a Brahim unos minutos más le podrías haber dejado. Igual es que me he puesto un poco piqui en este sentido y bueno, Arbeloa sabía que tenía muy controlado el partido, pero ahí, bueno, te expones a a una lesión, te expones a situaciones en las que te puedes meter en un lío en un partido que está bastante controlado, pero bueno. Y si el partido parecía controlado, pues lo ha estado todavía más cuando pocos minutos de esos cambios ha llegado el gol de Huijsen, el que ponía el 3-0, en un gran centro de Yáñez, el canterano que había salido hace poquito desde la banda derecha, encaraba, metía el gancho hacia afuera y con un gran desmarque de Huijsen le metía un centro espectacular con la zurda, un centro completamente de seda, podríamos decir, y el central español que se adelantaba al portero y de esa manera ya digo que colocaba el 3-0 en el marcador. Muy interesante este gol de Huijsen teniendo en cuenta que al fin y al cabo de Huijsen estamos hablando que le viene muy bien que esté al lado de jerarcas, ¿no? Como puede ser Rüdiger, como puede ser Militao, tener delante a Tchouaméni, al lado a Mendy el otro día, Valverde, tal. Pero en este momento en el que se estaba ya produciendo el carrusel de cambios, Huijsen estaba siendo como el jerarca, entre comillas, de la línea defensiva, ya que tenía a Fran García en la izquierda, que bueno, Fran García está bien, pero vale, pero su pareja de centrales, su compañero, era Aguado. De hecho, han tenido que cambiar incluso el perfil para que se encontrase más cómodo el canterano, y que en ese punto haya marcado justo gol, pues oye, creo que es un detalle que me ha gustado, sinceramente. Y luego, bueno, en ese tramo final ya de partido, el encuentro se ha abierto un poco más. Hemos visto dos grandísimos cortes en área propia de Aguado. Se habían conseguido hasta meter hasta la cocina en las dos ocasiones. Y el canterano se ha tirado ya al suelo cortando la trayectoria del posible disparo del delantero de manera espectacular en ambas ocasiones. Una de ellas incluso ha acabado como en un rechace y luego finalmente Manuel Ángel ha terminado de resolver con un nuevo corte absolutamente clave en esa jugada. Muy bien Aguado en esas dos acciones, aunque ha pecado de falta de contundencia en el gol del Elche, el gol en propia de Manuel Ángel, aunque obviamente el culpable mayoritario de este gol ha sido Camavinga, que ha regalado el gol al jugador del Elche. Normalmente se dice de manera muy alegre palabras en el fútbol como regalado, pero es que en este caso ha regalado el pase, porque le ha dado un pase al jugador dentro del área. Luego el jugador, es cierto, ya digo, se ha topado con Aguado, no ha sido lo suficientemente contundente metiendo el pie, ha caído al sector derecho, ha metido el pase de la muerte y Manuel Ángel en una situación absolutamente límite se ha tirado con todo y ha terminado de tocar el balón y meterlo ahí en el primer palo, en una situación en la que si no la tocaba él, en realidad estaba el delantero presto para poder marcar ese primer gol. Mencionar también a Güler, que ha hecho unos muy buenos minutos. En el 78 le metía un grandísimo pase al desmarque de Gonzalo, que se abría hacia la izquierda y en este caso pegaba con zurda tras una carrera ya muy exigida para él. Ya sabemos que no es este tipo de delantero en el que puede sostener una carrera y llegar realmente con mucho oxígeno para luego ser bueno definiendo, y menos si encima le cae a la zurda. Luego el turco ha tenido un grandísimo disparo desde la frontal del área y pese a no coger portería, aquí sí que se puede decir que literalmente, no me gusta utilizar esta palabra porque pocas veces realmente es fiel a lo que quieres decir, ¿no? Pero en este caso literalmente rozó el palo
tras otro gran toque de Palacios. Por cierto, Palacios me gusta mucho todo el veneno que tiene a la hora de hacer todas las jugadas, ¿eh? Los movimientos que hace, los toques de balón, siempre vertical, siempre buscando dañar al rival. Me gusta mucho este jugador, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Yo le hacía como si fuese un llegador, o sea, de eso me sonaba en el Castilla, además tuvo una lesión grave de rodillas, si no me equivoco y tal, y yo pensaba que era un jugador llegador, pero le veo con mucho veneno, especialmente ahí en la frontal del área. Me gusta, me está gustando mucho lo que estoy viendo de Palacios. Y al partido le quedaban dos acciones no poco destacables, y es que en el último minuto prácticamente aparecía Courtois, que no había aparecido, obviamente porque no ha tenido que aparecer en todo el partido, y ya digo, paradón tras un remate de cabeza a bocajarro en una jugada de córner en la que había habido un segundo toque, ya que un compañero suyo le había dado ese balón con la cabeza también. Y por supuesto hablar del absoluto golazo de Arda Güler en el minuto 89 desde su campo. Vio al portero adelantado y no se lo pensó. Primero robó el balón y luego estaba claro que algún día lograría este gol. O sea, cada cierto tiempo se le ve con esa intención. De hecho, en el Madrid, si no me equivoco, no sé si fue contra el Osasuna, el Rayo, no sé, hace un año así, dio al larguero en una jugada en la que eso, tiraba desde el centro del campo. El otro día, no me acuerdo contra qué rival, si contra el Mónaco creo que fue, trató de hacer ese mismo disparo, aunque en ese caso le hicieron falta, impidiéndole hacer ese tipo de disparo, pero vamos, es un jugador al que se le ve desde el minuto 1 que tiene esa intención en la cabeza, que este gol sí o sí en su carrera uno de estos tenía que tener, ¿no? Y bueno, a partir de este primer gol, estoy seguro de que alguno más va a meter, porque es que lo intenta, tiene un golpeo absolutamente espectacular, no necesita tener fuerza, sino técnica, o sea, la técnica de golpeo de Güler es absolutamente impresionante. Así que nada, victoria, 4-1, minutos para los canteranos, además no canteranos cualquiera, yo creo que canteranos que tienen nivel. Mami también, Manuel Ángel, le llaman Mami, pero bueno, Manuel Ángel ha tenido muy buenos minutos también, me gusta mucho la dinámica. Lo único que no me gusta de este jugador, bueno, son dos cosas, o es un poco el físico, que no le termino de ver realmente élite, y además la edad, que ya quieras o no, no tiene el 18 como Pitarch, tiene 21 y eso ya es otra cosa. Es una pena porque el chaval es buenísimo y bueno, lo vamos a ir viendo en este final de temporada a ver si sigue teniendo minutos y oye, a lo mejor es un jugador capaz de sobreponerse a ese tipo de problema físico, podríamos decir, podría ser un Cazorla, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, nos ponemos a uno del Barça con un partido más, juegan mañana contra el Sevilla, con el Newcastle en mente, por supuesto, que juegan el miércoles. El Sevilla hay que recordar que ya les ganó en su casa, obviamente en el Pizjuán no es lo mismo que jugar en el Camp Nou, ni para ellos a favor, sino que encima para ellos en contra, o sea, es un cambio muy brusco, además no es lo mismo afrontar el partido como en ese momento, que tenían justo el impulso que les daba un nuevo técnico, además que asemejaba muy bien ese técnico a lo que le podía pedir en ese tipo de partido. Bueno, quizá es un partido algo distinto al que vimos en ese aplastamiento que le hizo el Sevilla al Barça, pero creo que es uno de esos partidos en los que podemos ver cosillas igual, porque igual tienen que rotar, ya digo, van a estar pensando en el Newcastle, nosotros hemos pensado en el City con 3 goles de diferencia, imaginaos ellos que fueron arrasados por el Newcastle y quedaron empate, ¿eh? Y esto es todo, este es el comentario del partido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago. Dejad en los comentarios qué opináis de cualquier cosa del partido, de algún canterano, algún apunte que me queráis hacer de algún jugador de estos o que hayáis visto mismamente en el Castilla, de Yáñez, de Manuel Ángel, de Aguado, bueno, de lo que queráis. Aguado, por cierto, que me gusta también bastante. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo.